Muy bien, damos inicio entonces ya a nuestra jornada académica con respecto al estilo de citación y referenciación de Vancouver. Bien, No, pero espérate, pues no se puede poner más alto. bien. Referencias y citación en estilo Vancouver. Bien, vamos a tomar en cuenta nosotros aquí, muy buenas noches a los que se van sumando a nuestra plataforma Zoom. Miren, ¿cómo nace? Recuerden Ya. ustedes, esta no es la bandera del Perú, es la bandera de Canadá, es la bandera de Canadá, porque una de las ciudades más importantes en este país de Norteamérica, justamente es Vancouver. Y es en Canadá, en esa ciudad tan importante, es que hay una reunión ya por el año 78, 1978, se reúne un grupo de directores de revistas médicas generales para poder estandarizar, uniformizar criterios para presentar sus artículos, los manuscritos que les llegan a sus revistas, porque cada quien tenía un tipo de citación distinta, otro formato, etcétera. Entonces, en vista de esa situación problemática, se reúnen para poder estandarizar, para poder sumar criterios y tener un solo registro, un estilo propio de cómo citar a los autores y de qué manera poder ellos tener las referencias al final del trabajo. Miren, en cuanto a APA, era colocar los apellidos necesariamente el año de publicación. Para Vancouver lo más importante es el contenido. Y ellos dicen, sí, podemos mencionar al autor, pero no nos interesa tanto que sepan en qué año se ha publicado. Eso lo van a tener en cuenta ya en la referencia. Al final se darán cuenta y dirán, sí, ha pasado esto. Pero lo que nos interesa es poner en orden, miren, en orden enumerativo, ¿ya? Nos interesa poner de acuerdo a cómo es que aparecen las citas en el trabajo. Es decir, al primer autor cuya fuente se está citando, le ponemos el número uno. Esa ha sido la manera. Fíjense, aquí las más grandes revistas, luego de formar este grupo llamado Vancouver, este grupo de editores, ¿ya? Este grupo de editores, y ahí está este grupo de editores, lo que hace es justamente pasar a conformar el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y es quien periódicamente va dando cuenta de estos requisitos de uniformidad, sobre todo para las revistas biomédicas. Vancouver, entonces, es el estilo que a continuación estaremos dando. Plagio académico, ya sabemos, los hemos mencionado, ocurre en las mejores familias. Fíjense aquí, en el tiempo de una de las grandes de la política alemana, doña Angela Merkel, su ministra nada menos que de educación fue acusada de plagio. ¿Por qué es esto? Muchas veces por no tomar en cuenta las citaciones y referenciaciones. Entonces, no es como aquí, ¿no? Que no les pasa nada, sino allá incluso les ha costado el cargo, ha tenido que dimitir. Ocurre también con algunos presidentes en Europa, de Hungría, por supuesto los archiconocidos
eh, jueces aquí en el Perú, fiscales que no saben cómo han logrado sus títulos y sus grados de maestrías y doctorados, ¿no? Imagínense. Aquí también muy conocido por estos asuntos y lo traemos a colación para poner en cuenta de que en realidad es muy necesario citar y referenciar. Nada más que el ex cardenal, ahora tenemos otro, ¿ya? Este daba cuenta de qué, de haber plagiado nada menos a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, ¿ya? Había hecho un plagio, un copia y pega, y eso ya es delito. Los escritores no se han salvado, nuestro amigo Alfredo Bryce en alguna oportunidad también había plagiado a 15, ¿ya? Autores de 16 artículos que había publicado en ese medio, a 15 se había plagiado Alfredo. Entonces, hay cosas así. Periodistas que han caído en ellos, sí, aquí lo tienen al popular Yacosa, también fue retirado de Perú 21 de su columna porque estaba 7 columnas plagiadas, ¿no? De otros, imagínense. Aquí, dos señores ya archiconocidos, también aquí y la creminata de la política ha estado siempre involucrada. Pero esto, ¿a qué trae colación? Miren, ¿a qué trae colación? A que no que qué mal están estos señores, no solamente eso, sino aquí tenemos que hacer una reflexión de que algo está pasando porque en la universidad peruana, en la universidad latinoamericana, y cuando digo universidad me refiero a la institución como tal, a la universidad como un ente de investigación, como un ente que sirve para solucionar problemas de las sociedades. Entonces aquí, plagio, universidad, títulos, grados académicos, sin duda, la universidad peruana y latinoamericana está pasando por un grave momento, ¿no? Se están regalando títulos, grados y todo lo demás. ¿Quién revisa eso? Pues hay revisores y todo lo demás. Bien, entonces, ¿cómo evitar citar y referenciar? Recuerden ustedes, tanto cita como referencia vienen a ser las dos caras de una misma moneda, ¿no? Si hay cita, hay referencia. No puede haber una referencia que no tenga consonancia con una citación. Las citas se realizan en el cuerpo del trabajo, ¿ya? En el desarrollo del trabajo y las referencias al final. Las referencias al final. Bien, entonces, la cita tiene que ver con el mencionar. Se tiene que dar cuenta, ya sea a través de colocar sus datos o de nombrar con numeritos, o sea, hacer la numeración correspondiente a los autores de las fuentes que estamos nosotros utilizando. ¿Ya? Esta es una cita que puede ser de dos tipos. La referencia, por su parte, viene a ser los datos totales, completos, ¿ya? Los datos completos de las fuentes que se han utilizado a lo largo del trabajo y que lo vamos a ubicar al final del texto que estamos construyendo, ya sea una tesis, ya sea un proyecto o un artículo científico, puede ser también un artículo de opinión o un trabajo de revisión. eh, También debe tener estos aspectos. Sí, bienvenida, Beatriz, bienvenida, bienvenida. Eh, Gracias, profesor. Bienvenida, estamos aquí para compartir. Muy bien, entonces, fíjense cómo se cita en el estilo Vancouver. Se acompañan ya no de los datos del año de publicación, sino en numeración ordenada. Cuando se cita por primera vez
a una obra se le coloca el número que le corresponde. Por ejemplo, si voy a citar a Bustamante, la primera vez que cito a Bustamante, voy a colocar el número 1 para ese autor, para esa obra. La próxima vez, más abajo, más adelante, en otras páginas, vuelvo a citar al mismo autor, ya no le voy a poner otro número, voy a tener que seguir considerando el número 1 para Bustamante. Para Cárdenas, considero como es el siguiente en el orden, el número 2 y así sucesivamente. En todo el trabajo va a mantener la fuente el número que le corresponda. Acompañan a las citas siempre los números y tienen que ser números arábigos, no números romanos, números arábigos. Se pueden escribir de varias formas. Puede ser, como especifica, ¿no? El mismo Comité Internacional, ¿ya? Entre paréntesis, o puede también ir como superíndice sin paréntesis, como lo establecen las principales revistas médicas, ¿no? En superíndice. Y se van a ordenar en el texto de manera consecutiva. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, hay dos formas. Pero ojo, si en la unidad de posgrado, si su asesor de tesis, si la institución, si la revista opta por colocar los números entre paréntesis o opta por darle la indicación que debe colocarlo como un superíndice, o sea, un numerito pequeño en la parte superior, usted tiene que optar durante todo el trabajo una sola forma. No vaya a combinar en algunos entre paréntesis y otros con superíndice, no. O bien todos los números entre paréntesis, o bien todos los números deberán ir ya de manera eh, consecutiva como superíndices. Esa es la forma. ¿Cómo dar cuenta de la redacción de una cita? Fíjense, ahí tenemos y luego viene cuando ustedes tienen que hay entre comillas, es una citación directa, ¿ya? Y que se ha comillado. Cuando se parafrasea, ya no va comillas. Es muy fácil de darnos cuenta. También tenemos el ejemplo de una cita resumen, en donde se condensa la información y se coloca lo más importante. ¿Ya? Entonces, puede ser totalmente el párrafo para citar, puede ser un parafraseo o puede ser un resumen de información. Ahí tenemos también otro ejemplo más de cómo son las formas de redactar una cita, de cómo hacer la cita correspondiente. Dos tipos de citas, la directa o textual o la indirecta, también llamada paráfrasis, en las que se reproducen literalmente, ya se reproducen literalmente cada uno, ya, de lo que el autor señala, el autor de la fuente original menciona. Y ahí lo tenemos. Miren, dos formas, dos formas. Ya hemos mencionado también de que si el autor o la autora, ahora hay mucha autora, ¿ya? Y eso está muy bien, eso está bien, hay mucha intelectual que está produciendo. Los artículos científicos se llenan de nombres femeninos y eso nos alegra de sobremanera. Miren aquí, los dos apellidos pueden aparecer y colocamos allí. En este caso, Cárdenas López. ¿Por qué? Porque el autor en sus trabajos aparece con sus dos apellidos, Cárdenas López. Y
A continuación vendrá, entre paréntesis, el número que le corresponde, en este caso, número 1. A ese modo de citar, a esa forma de citar, se le llama, ¿ya? La cita narrativa. Empieza como narrando qué es lo que dice Cárdenas. En cambio, en la cita basada en el texto, no se menciona los apellidos del autor. Ustedes dense cuenta, no aparece. Solamente antes de terminar el párrafo, antes de terminar la oración, antes de colocarle el puntito de cierre, ¿ya? Lo que hay que hacer es colocar el número que le corresponde, antes del punto y aparte, ¿ya? Antes de ese puntito debe ir el número que le corresponde. Entonces, esas son las dos formas típicas de poder hacer la citación. Y ahí lo tenemos también aquí. Miren, se tiene el comillado, entre paréntesis debe ir el número de la eh, citación, en este caso es 1, y la página correspondiente donde se debe ubicar lo que se ha trasladado. Si una cita aquí es, si la cita es más, ¿ya? Miren, más de 5 renglones o más, y es una cita extensa. Para que sea una cita breve, debe tener menos de 4 renglones. Y ahí está muy bien explicado. Fíjense ustedes, dice, el carácter transformador, de acuerdo con Echevarría, y le colocamos 1, trasciende lo que llamamos Internet y comprende, inicio de la cita, un sistema tecnológico que incluye las redes telemáticas, la telefonía móvil, la imagen y el sonido digital, televisión, radio, fotografía, video, cine digitalizado, videojuegos, simulaciones, realidad virtual. Página 560. ¿Ok? Y recién se coloca el punto de cierre. O sea, esto es otro estilo, donde debe ir el numerito. En este caso, luego del apellido va el número correspondiente. Ahora aquí, otra forma de citar directamente, y las formas como podemos nosotros citar. Fíjense, vamos a explicar aquí. Muchas veces se colocan los apellidos, otras veces simplemente se enumera. Aquí, por ejemplo, dice, como lo ha sugerido Ginás, entre paréntesis, 2, quiere decir, es el autor que ha sido citado en el texto, ¿ya? Como después del un autor anterior, ¿de acuerdo? Es el segundo en ser citado. Y luego sigue la fisiología comparada, esta, ta, 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 ta. Y fíjense aquí en la siguiente dice, en algunos estudios recientes, y entre paréntesis aparece 3-5. Se ha pretendido, y lógicamente sigue ahí el escrito, en esta parte, ¿qué quiere decir? Que tanto los estudios recientes son el número 3 en el listado, el número 4 y el número 5. También hay otra forma. Según 3, en contra de lo que 22 y 34 han arguido, fíjense, otra forma de cómo hacer la cita. Otra, esta teoría fue propuesta inicialmente en 1999, abre paréntesis 4. ¿De acuerdo? Luego tenemos, los medios de comunicación han vuelto a encender la polémica entre los que defienden las propiedades curativas de la homeopatía 2, 3, y ahí se está citando la obra 2 y la obra 3, es decir, el artículo científico número 2, el artículo científico número 3, en el listado de referencias, eso es lo que va a aparecer también aquí. Y dice,
y los que la consideran una disciplina pseudocientífica. ¿Quiénes dicen ellos? ¿Los autores 4 y 7? No, los autores 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Linares García 8 identificó que las personas que sufren de diabetes mellitus 2 requieren cuidados alimentarios estrictos. Eso es muy importante, la alimentación. Tenemos aquí una citación directa extensa. Fíjense, la recomendación, lo habíamos señalado también ya en intervenciones anteriores, las revistas, sobre todo de divulgación científica, indexadas totalmente, están solicitando que no abusen de las citas directas, no abusar de esas citas directas, porque en última instancia, ¿ya? Eh, lo que prima no es el copy y pega, sino lo que prima fundamentalmente es el análisis y la comprensión de lo que se lee, de lo que se va a colocar en un artículo. Son formas de citar, ahí tenemos nosotros, colocando siempre el numerito en un artículo, aquí, si es de dos o más autores, se cita únicamente al primer autor. Aquí sí, acá en Vancouver no es como en APA que se cita a los dos, no. Así sea, dos o más autores, ya no va a colocar los apellidos, sino van a colocar al primer autor, al primero, y luego la abreviatura et al. Por ejemplo, ahí tienen ustedes, en el orden en que aparecen en el artículo, se toma el primero. ¿Por qué? Es el más importante, a veces el editor, la persona que ha contribuido en la edición, etcétera. Ese debe estar citado y luego colocan et al, que quiere decir y otros. Muy bien. Lo mismo hay cuando se quieren realizar cambios, ¿ya? En la fuente original. Ahí lo tenemos. Fíjense ustedes, tenemos allí una cita que está comillada. La universidad no solo debe transmitir conocimientos científicos e impulsar su desarrollo, además debe preservar, incrementar y transmitir cultura, calidad y valores. ¿Quiénes comparten esa idea? Lógicamente, ahí vamos a citar una fuente que viene a estar con el número 5, coma, una P minúscula, punto, y el número 47. ¿Qué quiere decir esto? Que es el quinto autor, ¿ya? O la quinta autora que se está citando y que esta cita se encuentra como tal en su libro, en la página 47. ¿Ya? Esa es la forma como se cita. Muy bien. Muchas universidades están aplicando. Económicos, sostenible. Son elementos que están. Si queremos, al igual que en APA, si queremos añadir algo, como por ejemplo las cursivas, se puede hacer, pero siempre entre corchetes hay que colocar lo que se está agregando. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer? Si cito a autores corporativos, si voy a citar a autores corporativos y son muy fácilmente reconocidos por sus siglas, por sus acrónimos, ¿cómo hago para citar? La primera vez que se cita, ¿ya? Tiene que colocarse el nombre completo de la institución, ¿de acuerdo? Y posteriormente, ya las siguientes veces que se vuelva a citar,
voy a colocar simplemente el acrónimo o la sigla correspondiente. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando se citan dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Fíjense aquí, como es lluvia de números. Miren, es frecuente definir la semiótica y así suele aparecer en el diccionario como doctrina, teoría general o ciencia de los signos, siguiendo una tradición filosófica que comienza con los estoicos. Los autores que comparten esta información, ¿de acuerdo? Deben ir, pero ordenados de menor a mayor, separados por una comita. Y como es sabido, después de la coma o de cualquier otro signo de puntuación, se debe generar un espacio. ¿Ya? Entonces ahí se van a ordenar de menor a mayor. ¿Ok? Esa es la forma como debe aparecer en una cita. Muy importante, la cita textual breve de 5 renglones se inserta dentro del texto, entre comillas. El número que le corresponde se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. Bien. Fíjese esto, si hay más de un autor y quisiéramos mencionar el nombre de los autores en el texto, se usa la fórmula et al y otros en latín, después del primer autor. En la referencia que aparece al final del trabajo, se mencionan todos los autores, salvo si son más de 6, en cuyo caso se podrán los 6 primeros autores, ¿ya? Y ahí sí se va a hacer el seguimiento seguido de la fórmula en latín et al, que quiere decir y otros. Fíjense, aquí he traído a colación aspectos que deberíamos considerar, como le mencionaba, ¿no? Aquí se había otorgado el título de ingeniero a alguien el 2020, nada menos y nada más en plena pandemia, ¿ya? Y cuando yo he estado realizando esta investigación que les mencioné, miren lo que encontré, miren lo que encontré. Esto ya había sido hecho años atrás, en el 2010, imagínense, en el 2010, ya, pasados 10 años, ha sido nuevamente citado aquí y le han entregado su título de ingeniero a dos, ¿ya? Sin tener en cuenta, ya ha pasado por jurados, ahí están los nombres del jurado, imagínense. Ok, entonces, y eso es en el resumen nada más, ¿ah? Imagínense el resto. Las referencias, cómo hacer las referencias según Vancouver, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta entonces. Las referencias van a ordenarse según un número correlativo. En el caso de haber sido citados en el texto, el número de la cita y el número de la referencia deben de coincidir. Mucho cuidado aquí. Cuando citamos en el cuerpo solamente y queremos mencionar los apellidos del autor, se van a colocar solo los apellidos. No coloquen la abreviatura de su nombre dentro del citado. Esas abreviaturas, la primera letra de sus nombres, irán cuando se hacen las referencias. Mire, los nombres de los autores se abrevian a la inicial y se colocan tras los apellidos. Los nombres, ¿ya? Van a colocar los apellidos y después de los apellidos vienen de forma abreviada, ¿ya? Solamente con la letra inicial, que va después de los apellidos.
Si hay varios autores, los separamos con coma. Los autores deben ser citados y referenciados según aparezcan sus apellidos. Un apellido, dos apellidos, los dos apellidos unidos con guión, esas tres formas aceptan. Que tenga un apellido, bien, solamente tiene un apellido. Tiene dos apellidos, como en la mayoría de países latinoamericanos, aquí se tienen dos apellidos. O los dos apellidos que se unen con guión. También esas formas, ¿no? Y aquí tenemos, miren acá, si hay más de 6 autores, se ponen a los 6 primeros, separados por comas, y a continuación siempre irá la fórmula et al, que quiere decir y otros. Si el documento no tiene autores, el primer elemento de la referencia va a ser el título. Por ejemplo, tendrán ahí un documento que no tiene un autor, entonces el primer elemento de esa referencia va a ser el título. Se coloca, por ejemplo, si es un artículo periodístico, el título de ese artículo se coloca en lugar del autor. Miren acá, vamos con los ejemplos. Las referencias deben ir al final del documento. Se enumeran al orden en que se registraron las citas. Los títulos de los documentos se colocarán en el idioma original. Miren, eso es lo que dice Vancouver. Ahí hay una diferencia con APA. Los títulos de los documentos se colocan en el idioma original. No deben ser traducidos al español ni a otro idioma. Muy bien. Tenemos aquí 4 ejemplos. Uno, ¿de qué se trata? De una revista, un artículo en revista. ¿Cómo se llama? Aquí, miren, Graña-Aramburú. ¿Qué quiere decir? Que son dos apellidos, como son compuestos, han colocado ya un guión entre los dos apellidos. Luego viene la abreviatura del nombre. ¿De quién? Del autor correspondiente. Las referencias bibliográficas según el estilo Vancouver, nada más y nada menos aquí. Y luego va Acta Med Per, que viene a ser el nombre abreviado de la revista. Carta al editor, entre paréntesis, para dar cuenta de qué tipo de documento es. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos, ¿qué sucede ahora si lo que voy a citar está en un repositorio en Internet? Ahí tenemos, por ejemplo, Comité Internacional de Editores Médicas, ¿no? De revistas médicas, ICMJE, dice, requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas, redacción y preparación de la edición de una publicación biomédica, actualizado el 10 de abril de 2010, entre corchetes Internet. Y hay que colocar también entre corchetes cuándo se ha hecho la cita, citado el 25 de enero de 2020. Disponible en, colocamos disponible, ¿ya? Y va el URL correspondiente, ¿ya? Tenemos aquí también otro ejemplo y como se menciona, sí hay que colocarlo tal cual como un texto académico. Ya tienen ahí a Macarelli, a Mozia, y que se ha consignado, tiene autor, se ha consignado al artículo mismo aquí colocar el
título del artículo. Dice COVID-19 is a complex disease y si se dan cuenta, todo está en su idioma original, a diferencia de APA, está en su forma original aquí. Y por supuesto, es una revista de neuropatología. ¿Y dónde lo consigo? Por internet. La fecha exacta en la que se está citando y disponible, colocamos el URL correspondiente. Luego tienen aquí Biblioteca de la Facultad de Medicina, norma de Vancouver, según guía breve, Internet, Málaga, Universidad de Málaga, 2013, citado el 25 de enero de 2020. Disponible y ahí tienen ustedes el link correspondiente. Fíjense ahí, las referencias se colocan al final del documento y se enumeran de acuerdo al orden en que se registraron como citas. Miren, por ejemplo, si ahí se menciona y dice 50%, ¿ya? Miren, 50%, dice aquí, a los 5 años y de arranque han puesto entre paréntesis 1. ¿Cuál es ese 1? Pasa por acá. Es Prieto I, Prieto A, Vascones A, cáncer oral, medicina clínica, Barcelona. Entonces aquí nos damos cuenta, está aquí el número 2. Miren, no se ha mencionado autor, se ha comillado. La telecomunicación moderna promete la resolución de uno de los problemas más apremiantes de la sociedad: compartir un número limitado de recursos entre un elevado número de usuarios, entendiendo como recursos todos los aparatos, servicios y especialmente conocimientos. Número 2. De 1996, en que se publique el primer trabajo sobre telemedicina en cirugía maxilofacial. ¿Ah? Y así, fíjense ustedes, en el corpus textual que está a la izquierda, en la pantalla o en su celular, ese número 2 debe aparecer arriba con el número 2, el número 3 con el número 3, y así. Fíjense ustedes, ha llegado la hora de dar cuenta de ustedes. Los libros, ¿cómo citamos a los libros? Fíjense, se citan con un numerito, pero cuando vamos a trabajar aquí ya en el listado de referencias, vamos a considerar el autor, el título, subtítulo, el número de edición, lugar de publicación, la editorial, la fecha de publicación y el número de páginas que tiene. ¿Ya? Ahí hay que tener bastante tino, bastante cuidado en no caer, pues, en desmedro de la actividad, ¿ya? Entonces, vamos ahí. Libros, esa es la manera. Acá tienen otra forma cuando está en internet. Miren, Ruiz S. Procedimientos y cuidados de enfermería, medicina quirúrgica, entre corchetes, internet. Quiere decir que esto es traído del internet. Y luego viene aquí el número de edición y el volumen. Sexta edición, volumen 2. ¿Ok? Ahí están los ejemplos, fíjense, ahí están los ejemplos.
Bien, ahí lo tenemos. Los libros y si están disponibles, colocamos el URL correspondiente. Lo que sí debemos colocar cuando es un diario o una revista de frecuencia, ¿ya? Vamos a colocar, de hecho, la data exacta en la que hemos accedido al trabajo. Ahí tienen ejemplos de libros y monografías. Fíjense ustedes, libro con autor individual con una sola edición. Celayarán M. Punto. Metodología de la investigación jurídica, Lima. Ediciones Jurídicas 2003. Y ahí tienen el ejemplo si es con más de un autor, ¿no? En ese caso hay dos autores, ¿no? Lohead, J.B. y Baker, M.C. Introducción a la ciencia veterinaria. Muy bien. Fíjense ustedes, una organización puede ir también como autor y como editor. Por ejemplo, aquí, Ministerio de Sanidad y Consumo, Plan de Salud 1995, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo número 4. Entonces, 1995, número 5 con respecto al año de publicación. Ese es el orden en que deben ir. Las tesis también aquí, muy importante. Fíjense ustedes. El autor, Altamirano Cortés, abreviatura de su primer nombre, M. El título del artículo, Agresiones al personal sanitario, estrategias de afrontamiento de la conducta agresiva del paciente. España, Universidad Pública de Navarra, 2014. Miren, ahí tienen ustedes al autor, está todo bien diseñado. El título, con rojito hemos puesto si se trata de una tesis doctoral, ¿ya? El lugar de publicación, la universidad, en este caso Pública de Navarra, aparece como editor. Miren, ahí tienen ustedes qué pasa cuando es por internet. Tenemos que colocar ahí para que esté con mucho orden. En Vancouver se trabaja con mucho orden. Bien. Tesis. Las tesis se van colocando, ¿ya? Y entre corchetes vamos viendo si se trata de una tesis doctoral, de una tesis de maestría, etcétera, etcétera. Artículos científicos, eso es lo más usadito últimamente, ¿no? Colocan el autor, no se olviden, apellido, solamente la letra inicial de su nombre o de sus nombres. Si tiene dos, tres, hay que colocarlos. Y ahí tienen ustedes el título de el artículo. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en dermatología pediátrica. El título abreviado de la revista, ¿no? Análisis médico interno. 2015, fecha de publicación y el volumen, el número de página correspondiente.
Y no se olviden, cuando se cita y está en internet necesariamente, colocar disponible de y acceden al link correspondiente. Artículo estándar de revista con editor como autor, también. Artículo de revista en formato electrónico. Ahí sí, ¿no? El famoso disponible en y colocan el HTTP. ¿Ya? Monografía en Internet. ¿Cómo hay que citarlo? Miren ahí, todas sus partes. Autor, título de la monografía, título del soporte, el lugar de publicación, el editor, el año de publicación, la fecha de acceso, el número de páginas o indicador que extensión, ¿no? De extensión, el URL correspondiente. Y ahí tenemos también los materiales electrónicos que pueden estar en artículo de periódico. Fíjense. Hospitalizaciones, y fíjense, es de Li Ji. Hospitalizaciones tied to ozone pollution. ¿Ya? Entonces, no se olviden que aquí se ha mencionado Vancouver. Estés escribiendo en español o en inglés, tienes que, para este caso, colocar los datos, ¿ya? Los datos de los articulistas aquí con mucha categoría. Ya no se va a aceptar abreviaturas. Materiales audiovisuales, documentos legales, una ley aprobada, etcétera. Cómo se citan los mapas, los diccionarios, otras obras de consulta, las publicaciones en línea. Siempre es importante indicar el URL y entre corchetes antes debe ir la palabrita internet. Acá tienen revista con artículos en línea. Fíjense, deben ir en su idioma original, sin traducir, ¿ya? Debe ir con sus datos, apellidos completos y para cada letra del nombre le colocamos, esa letra inicial del nombre va acompañado de una M. Aquí estaría faltando una M. Muy bien. Los libros en línea, nos faltan los famosos libros en línea. Capítulo de libro y similares en línea. No es lo mismo el libro completo que un capítulo o dos. Y ahí tienen ustedes. Informes técnicos. Ahí tienen cómo han hecho la denominación de un informe técnico en línea. Y hay que tener ahí mucho tino. Las ponencias de escritos, ¿no? En línea, con todos los datos y la información persistente y conveniente. Patentes, tesis doctorales y otros trabajos de fin de estudios en línea. Fíjense ahí, tenemos Soto Ruiz y se coloca la letra inicial de cada nombre, ¿ya?
En este caso hay varios autores. Soto Ruiz, MN, no hay que colocar puntitos de abreviatura, NM nada más. Guillén Grima, F. Marín Fernández, B. Y el título es Evolución de los estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios de Navarra. Entre corchetes, tesis en Internet. Entre corchetes, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2016, citado el 26 de octubre de 2016 y recuperado a partir del siguiente enlace. Puede ser disponible o recuperado, ¿ya? No hay ningún inconveniente. El inconveniente existe cuando no se da a conocer cómo debe ser. Páginas web. Ahí tienen todas las formas que se pueden utilizar, ¿ya? Para hacer la referencia de páginas web completas, por ejemplo. Miren, hay que diferenciar, se menciona aquí, entre el autor, que es el responsable intelectual del contenido, del editor, que en este caso es la institución, el organismo que convoca, ¿ya? Y que tiene la página, ¿no? La que va a considerarte el alojo de la página. Páginas o partes de sitios web, también allí. Por ejemplo, debe colocarse, no se olviden siempre, colocar, si es que hay un diccionario electrónico, un diccionario digital, ¿ya? Si tienen allí, por ejemplo, de una enciclopedia, las entradas, ¿no? Cuando coloca uno una palabrita y se va a esa entrada. Las páginas de un sitio web, entradas de un blog, registro de una base de datos, todo ello aquí ejemplificado para ustedes. Mensajes de correo electrónico. No se deben olvidar que todos los mensajes de correo electrónico, llamadas de teléfono, chats a través de algunas redes sociales, se consideran, ¿ya? Se consideran citas de comunicación personal. Al no estar publicado, no ser accesible al lector, entonces es una comunicación personal, ¿ya? Y se cita en el texto o en nota a pie de página, pero no se va a considerar la referencia, ¿ya? No va a aparecer en el listado de referencias porque no se puede, porque no está alojado en algún repositorio. Aquí, por ejemplo, en el texto, ¿cómo va? Dice, tal como refiere el profesor Argenta, 1, ahí lo ponen en superíndice, los medicamentos así administrados y continúa. Se puede colocar a pie de página, primero la inicial del nombre, a Argenta, a punto Argenta, comunicación personal y la fecha exacta de cuándo se dio esa conversación, esa comunicación. También como es de un mensaje de correo electrónico, ¿no? Un correo electrónico. Foros, comentarios de blogs, de tweets, videos, demás documentos de una red social, de una web social. Y ahí tienen sus ejemplificaciones. Estos materiales se les va a estar a ustedes compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuenta aquí? ¿Qué es lo que debemos de considerar? ¿De acuerdo? Vamos a enviar una vez más el formulario para que ustedes puedan registrarse y obtener la grabación, para poder obtener los materiales que se ha compartido hoy día. Si hay alguna preguntita, en todo caso, estamos nosotros despidiéndonos ya hacia una próxima convocatoria, agradeciéndole a cada uno de ustedes por su atención. Muchísimas gracias y hasta la próxima.